conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce así en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, ganados, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra de la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos, y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruyó delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de vuestro Dios. Amén. El jueves estaba predicando y decía que le debíamos hacer una teología a la economía. Hay cosas que preocupan al interior de la iglesia, obviamente. Entre ellas, las situaciones de desempleo, de pobreza y en algunos casos hasta de miseria. Y yo entiendo que todos pasamos por etapas diferentes en la vida. Pero yo sí pienso que no tiene justificación. No podemos justificar, y menos nosotros como creyentes en este Dios grande, que podamos estar tantos años, casi toda una vida, en condiciones de escasez, de necesidad, viviendo apenas en la suplencia, en lo básico. Porque yo entiendo que hay que vivir diferentes experiencias, pero en ellas hay que aprender y hay que madurar muchas cosas.
porque a la postre, como estábamos leyendo, lo que Dios quiere es hacernos bien. Y aquí hay unos modelos muy importantes. Yo decía el jueves, estos son principios. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y la Biblia entera son libros de principios, donde se conservan los principios. Y una vez se va como yendo lejos y se olvida de revisar cuáles fueron los principios, cómo las cosas principiaron. Recuerden que el mismo Jesús en el Nuevo Testamento remitía mucho a sus oyentes y decía, al principio no fue así. Como diciendo, ya ustedes se han salido de unos principios. Y el abandonar los principios siempre nos llevará a experimentar muchos errores, equivocaciones y hasta pervertirnos. Porque lo que nos mantiene es precisamente la observancia de dónde venimos, los principios que tenemos, en los cuales debemos prevalecer. Y esta es la historia que estamos leyendo, es la historia del pueblo de Israel. Y alguno puede decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Sí, es cierto. Pero igual la palabra de Dios no se envejece. La palabra de Dios es viva y como tal permanece su sustancia, su esencia. Además dice que el Antiguo Testamento está escrito para amonestarnos a nosotros, para que no incurramos en los errores que los antiguos incurrieron, sino que nos fijemos, porque la Biblia es como un espejo al cual usted va para corregir lo que está mal. Solo el necio se vería con la cara tiznada en el espejo y preferiría seguir con la cara tiznada, por necio o ignorante. Pero si va a corregirse, busca el espejo con el fin de corregir lo que está mal. Y así es la palabra de Dios. Es un espejo que nos dice qué está bien y qué está mal. Y que debemos corregirlo para estar mejor. Porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y estaba viendo que aquí hay unos principios. El primero que decía el jueves es, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Lo primero es el poner por obra los mandamientos, es decir, la obediencia. La obediencia. Todas las promesas de Dios, están de alguna manera limitadas a la obediencia. Siempre dice, si obedecieres, si oyeres, si dispusieres. Y siempre habla de que si usted quiere, las cosas cambian. Y si no quiere, no va a cambiar nada. Porque ante todo lo que importa es la actitud nuestra. Así que todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. De eso sí téngalo muy en cuenta. Todas las promesas de Dios se condicionan a si obedecemos. Y eso es lo más difícil. Por eso aquí pone unos ejemplos. Y a veces para la obediencia hay que acudir a la disciplina o a la corrección. Porque a veces no es fácil entender las cosas de buenas a primera o de buenas maneras. Dichosos los que pueden tener comprensión de las cosas sin tener que ser corregidos o disciplinados. Pero por lo general siempre habrá que disciplinar para poder enseñar
y para poder hacer que la persona en verdad entienda qué es lo que se quiere de él, habrá que formarlo. Entonces, ese principio, primero tengámoslo en cuenta, el principio de la obediencia. Obediencia. El verso 2 dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Otro principio importante que decíamos el jueves es el principio de la aprender a la dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Israel fue sacado de Egipto, de la cautividad. Era un pueblo de esclavos. Como esclavos no tenían nada. Pero Dios le plació sacarlos de allí para introducirlos a una tierra llamada la tierra de Canaán, o la tierra de las promisiones, o la tierra de las promesas. Pero el pueblo, para entrar a esa tierra, tenía que ser entrenado, tenía que ser disciplinado, tenía que aprender primero de Dios, antes de entrar a disfrutar de las bendiciones de Dios. A veces nosotros no entendemos eso, y muchos queremos de una vez entrar, porque hay gente, alguna vez me dijo a mí un hombre, yo quiero hacerme cristiano porque dicen que Dios le da todo a los cristianos, y yo necesito plata, necesito trabajo. Y él creía que hacerse cristiano era de entrar de una vez como a que Dios le diera todo lo que él necesitaba para su bienestar material. Y a veces creemos así. Y yo sí creo que Dios quiere el bien para nosotros. Pero antes que Dios nos bendiga, tenemos que aprender la obediencia y la disciplina. Fíjense bien que estamos leyendo, y ojalá que lo pongan ahí en el tablero. Acuérdate del camino, le está diciendo esta palabra de Dios al pueblo. Acuérdate del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Por Dios, es un milagro. Se dice que los milagros, y yo creo que no hay duda, de los milagros más extraordinarios que registre la historia, es la supervivencia de este pueblo en un desierto. Nadie se explica cómo podían supervivir o sobrevivir en un desierto árido, donde no hay sino rocas y polvo, y hay niños, y hay ancianos, y hay animales, y hay mujeres, y hay calor. ¿Y cómo puede sobrevivir 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? Es un milagro, porque el Dios que saca a este pueblo es el Dios de los milagros. Y el Dios nuestro también es un Dios que opera en lo sobrenatural. Dios es sobrenatural, y los creyentes tenemos que movernos más que en lo natural, en lo sobrenatural, porque ahí es que actúa la fe. Por eso dice, para el que cree, todo le es posible. Acuérdense que ustedes han venido por 40 años por un desierto por donde Dios los ha traído, y han tenido muchas experiencias. Y dice, los sacó para afligirlos y para probarlos. Lo primero que Dios hizo fue afligir ese pueblo y probarlo. Uno podría pensar, ¿qué sentido tiene que Dios los saque para afligirlos? ¿Acaso no estaban siendo afligidos allá donde estaban? ¿Acaso no estaba el faraón verdugo esclavizándolos y sometiéndolos a tareas pesadas? ¿Cómo así que los saca para afligirlos?
Puede ser que eso no tenga una explicación a la mente natural, pero Dios también quiere entrenar a sus hijos, porque nosotros no somos niños mimados de Dios, que estamos aquí porque Dios siempre nos ha dado todo. Tan pronto pedimos, como el niño grosero que se revuelca pidiendo el tetero rápido, y usted corre a atenderlo sin antes enseñarle a ser un niño respetuoso, sin maleducarlo. No somos niños mimados aquí. Aquí habemos personas que, si por otra razón fuera, no estaríamos hoy en la iglesia. ¿Verdad? No ha sido fácil. Este no es un camino de rosas. Este es un camino para gente que asume la disciplina. Este es un camino para gente que se deja enseñar, que se deja formar, que se deja guiar. Y si no, no estaríamos aquí. Y tal vez muchos no están porque no han querido la disciplina, porque no han querido la obediencia, porque es menester aprender la disciplina. Y dice la palabra de Dios: te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Después que viene entonces la dependencia. Decía yo el jueves, ese pueblo salió de Egipto y salió a un desierto, y allí no había nada, no había dónde mirar, no había vegetación. Ellos no tenían otra alternativa, sino que todos los días miraban arriba. De allí el salmo que dice: como los siervos miran a la mano de sus señores, así nosotros miramos hacia ti, hasta que tengas de nosotros misericordia. Los siervos no tienen nada, solo manos para pedir. Y así estaba este pueblo, no tenía sino manos, pero Dios los saca al desierto y Dios quería enseñarles a mirar arriba. Hay mucha gente que no mira hacia arriba. Mirar hacia arriba no solamente mirar la bóveda azul. Mirar hacia arriba es también reconocer que hay un Dios creador del universo. Hay un Dios que rige los destinos del mundo y del hombre, aunque éste en su ignorancia no lo permita, pero así es. El Dios creador es el sustentador de todas las cosas. Y este pueblo tiene que aprender a mirar arriba, porque no había más a dónde mirar. Y algún día vieron que caía una escarcha blanca de arriba y preguntaron: ¿qué es eso? Y Moisés dijo: es el pan, es el maná que Jehová os provee para sustentar vuestras vidas. Y entonces se dieron cuenta que en verdad la vida del hombre no consiste solamente, como él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el hombre vive no solo de las cosas materiales. El hombre tiene que aprender a tener una relación personal con Dios. Óigase bien, grábese esta frasecita: no solo de pan vivirá el hombre, amén, sino de la relación personal que tenga con Dios. Hermano, muchas cosas se van a acabar. El pan no siempre va a estar. Ustedes ven que a veces uno tiene abundancia y a veces hay escasez. Por eso la confianza del hombre nunca debe estar puesta solo en las cosas materiales temporales de la vida, porque todo en la vida es relativo, es pasajero. El único eterno y que permanece se llama Jehová de los ejércitos. Y lo que le sostendrá a usted algún día, si no quiere caer en el desespero, en la angustia, como está el mundo hoy en día, tiene que aprender a relacionarse con Dios. Tiene que aprender a relacionarse con Dios.
Y con Dios nos relacionamos a través de la obediencia a su palabra y de la fe en lo que Él ha dicho que Él hará por nosotros. No importan las circunstancias por las cuales tengamos que pasar. Este pueblo aprendió eso. Todos los días iban al campo y miraban y bajaba la escarcha, bajaba el maná. Y otro día no tienen agua, pero hay uno que le habla a la roca y la roca vierte el agua. Y así les enseña Dios. Aprendan a reconocer que hay un Dios en los cielos. Reconozcamos a Dios y démosle la gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Lo hermoso de la vida cristiana es que en verdad los cristianos reconocemos la grandeza de Dios. Nosotros reconocemos, como dice el salmista, mirá que fue Dios quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas somos de su prado. Alabado sea el nombre de Jesús. La dependencia. ¿Qué hacemos en los momentos de escasez? ¿A dónde acudir? ¿A dónde correr? Les contaba yo de la hermana que la sensibilidad social a mí me nace porque me tocó pedir para subsistir. Y de la hermana que visitaba yo en un tugurio, que oraba con un plato arriba y el plato estaba vacío. Y yo llegué accidentalmente a visitarle. Ella estaba orando en un tugurio y yo pensé que no estaba porque su puerta de madera estaba cerrada, de tabla. Pero me asomé por un agujero y la vi que tenía un plato vacío arriba y estaban cayendo sus lágrimas. Y estaba haciendo la oración, quizás que muchos ya no volvimos a hacer y que el Señor recomienda siempre hacerla. Por eso tal vez es que falta el pan en muchos hogares, porque hubo uno que nos enseñó a orar y dijo, cuando estés orando, decid, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No es mi inteligencia, no es mi fuerza, no es mi poder, no es mi astucia, es el reconocimiento de que el que da el pan es el dueño del pan y el que hace el pan es Él. Muchos nos creemos autosuficientes y ya no hacemos la oración del Padre Nuestro. Pero por eso de ahí nace el pan de cada día, porque el maná no caía por 8 días ni por 15, el maná caía todos los días y todos los días había que ir a recogerlo para ese día. Así enseña Dios la dependencia, porque en verdad todos los días somos necesitados del favor de Dios. Yo no sé cómo muchos se puedan levantar tan a la carrera y creen que son simplemente ellos capaces de hacer todo y lo hacen a su manera, pero no reconocen, Señor, gracias por este día, porque tú eres el dueño del día y solo por tu gracia el sol allá aparece y no bendicen a Dios como el creador de todas las cosas. Alabado sea su nombre. Dios quería hacerles saber a ellos, no solo la vida son cosas materiales, desarrolla una relación con Dios. Aprende a conocer a Dios, aprende a depender de Dios, recibe la disciplina de Dios. Fórmate en estos ejércitos de Jehová para que tu vida no sea simplemente una dependencia material de tu fuerza, de tu facultad mental, de tu capacidad académica. Qué bueno que la tengas, pero reconoce a Dios como el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Así es, así dice la Biblia. Amén. Y vamos a hablar un poquito aquí de disciplina, la disciplina. A muchos no nos gusta la disciplina, y es que a nadie le gusta, es cierto, además no es buena. Pero hay aquí una figura que me llama la atención y dice, miren, verso 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo,
castiga el hombre a su hijo. Así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. La disciplina, como castiga el hombre a su hijo. Yo no sé, y claro, soy un ignorante en esas materias, pero los sistemas de formación sí cambiaron radicalmente por la modernidad de la sociedad, ¿no? A nosotros nos tocó la disciplina fuerte. Nuestros padres nos castigaron. A mí me dieron unas cuantas pelas. Y después esa educación, esa formación se cuestionó o se cuestiona demasiado. Hoy la psicología moderna dice que no. Y yo respeto eso. Dice que al niño hay que dejarle hacer, en cierta manera, como dejarle el libre desarrollo de su personalidad. Yo no sé hasta dónde de verdad podamos entender qué es libre desarrollo de la personalidad. No sé. Pero es lo que uno oye. Dejar al niño que desarrolle él mismo su propia personalidad. Y los factores de formación y de orientación en los hijos se han debilitado. Yo no sé si por eso estemos ahora al frente de una sociedad que ya no tiene control, porque los profesores, y aquí hay uno de la universidad y habrán otros de escuela, los padres de familia, las mismas instituciones gubernamentales, dicen no saber qué hacer con la indisciplina de los muchachos. Aunque según eso los estamos criando dentro de unas culturas muy modernas, muy actuales, y respetando mucho sus derechos, porque hoy en día todo mundo reclama sus derechos, y no está mal porque son derechos, pero yo no sé a la final en qué va a parar todo esto, pero yo sí veo que hay digamos, un desencuadernamiento en los colegios, en las universidades, en los hogares. Dices en que los padres perdieron el control de sus hijos porque ellos ya no los disciplinan, y si los disciplinan, los denuncian. Usted que me dice feo y yo que le pongo una tutela, entonces cállese. Usted que me pega y yo que lo demando, y entonces esto está muy revolcado. Pero, y a veces eso también se refleja en la vida cristiana. Digamos, hermano, hay que aprender la disciplina. No, mire usted lo que estamos leyendo. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Si Jehová nos castiga, el Padre no puede castigar. Entonces, ¿será que es más inteligente el Padre que Dios? Como una reflexión, ¿verdad? O también lo otro es entender en qué sentido es el castigo. Porque es que la palabra castigo no siempre implica dar garrote con un palo, como nos tocó a nosotros. Castigo no implica solamente quitar la correa y cascarlo por las nalgas, ¿verdad? Castigo puede implicar otras cosas. Pero lo importante no es, yo creo, bueno, sí tiene importancia, pero la idea es que hay que disciplinar, hay que educar, hay que formar en valores, hay que formar en principios, y hay que forzar al individuo. Porque de por sí, él es rebelde, él no quiere, y alguien tiene que decirle que te sientas, te sientas. Pero ya lo piensa porque te mando una tutela. Voy a bienestar familiar y digo que usted me está obligando a que me siente. Entonces, hermanos, ¿sí será que es más inteligente el hombre que Dios? Porque yo veo que Dios castiga.
Y claro, hay un dicho antiguo que dice, mi madre decía, ojo mijo, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. Oiga bien los padres también que se exceden en el rejo y en el palo. Dios no castiga ni con rejo ni con palo, pero que castiga, castiga. Pero por algo la Biblia dice, bueno me es haber sido castigado. David lo reconoció. Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige. Bienaventurados los hijos que los padres los corrigen y les educan. Bienaventuradas esas niñas que sus padres se preocupan porque están entrando a la medianoche o a la madrugada a las casas. Pero pobrecitas las muchachas que esos padrecitos dicen, todo bien, mija, ok, todo bien, todo bien. Mire, con respecto a esto, lo que dice Hebreos, y dice la carta a los Hebreos, el capítulo 12, mira lo que dice, lean hermano, estamos en la escuela dominical, Hebreos 12, vamos a leer todo esto. Es que esto no hay ni que hacerle exégesis, solamente leerlo en el contexto y ya, lo tomas o lo dejas. Hebreos 12, 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿O habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Oiga, azota a todo el que recibe por hijo. Hasta ahí todo iba bien, ¿cierto? Pero eso dice la palabra de Dios. Amén. Azota a todo el que recibe por hijo. Pero mira lo que dice. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pobres muchachos que no tienen padres que los disciplinen. ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos, entonces sois bastardos y no hijos. Parece que esa es la sociedad de hoy, discúlpeme la expresión, pero uno sí ve en muchos colegios y en muchas escuelas muchos bastardos, porque parece que son como decía el hermano Noel Ospina, ¿no? Hermano Noel Ospina, cojan ese niño, ¿cómo dice él? Corrijan ese niño Melquisedec. Él le puso Melquisedec, porque él decía, ese niño Melquisedec, o sea, Melquisedec es el único que es sin padre y sin madre. Y sin genealogía. Hoy en día hay demasiados Melquisedec por todo lado. Viven como sin padre y sin madre y sin genealogía. Los brotó la tierra y son como bestias. Hijos que no están siendo disciplinados. Pero vuelve y dice el verso 9. Por otra parte, para aprender la disciplina, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Tan bonita esa antigua educación. Y los venerábamos. El padre era un verdadero padre. Y la madre una verdadera madre. Los venerábamos, los respetábamos,
los acatábamos. Y lo que esa madre decía y lo que ese padre decía tenía peso. Pero vaya hoy en día, esta viejita, este viejito, ¿qué vas a ver ya? Lo que pasa es que está muy cucho, está muy cucha. Aténgase al cucho y a la cucha. ¿Y qué dice? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de los Espíritus. Oiga, este es un Padre tremendo, ¿verdad? Padre de los Espíritus. No solamente el Padre de la carne, el Padre de los Espíritus. Aleluya. Adorado Dios. Al Padre de los Espíritus y viviremos. Hermanos, si aceptamos la disciplina y si obedecemos el mandamiento, viviremos. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien. Pero si no quisiereis y fuereis rebelde, moriréis a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mano, palabra divina, palabra de Dios. Oiga bien, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto era para lo que no es provechoso, para que participemos. A ver, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Por eso la iglesia tiene que tener principios de santidad. Uno no le debe estar sirviendo a Dios de cualquier manera ni como le dé la gana. Dios es un Dios santo y Él santifica lo que posee. Nos disciplina para la santidad. ¿Por qué decimos a las mujeres acerca de la vestimenta? Aunque no es un tema para mí muy favorito, porque eso debe aprenderse en la relación personal de cada uno con Dios. ¿Por qué hablamos de los vicios, de tantos vicios perversos, que los jóvenes y los creyentes de sana doctrina no deben involucrarse en comportamientos inmorales, indignos? Porque tenemos que aprender los principios, la disciplina para la santidad. ¿Qué tal una iglesia como las que hoy están apareciendo? Algunos llaman santidad sin apariencia. Usted es santo por dentro y haga de todo, pero no peque. Y son unos mensajes como enredados. ¿Quién entiende eso? Haga de todo sin pecar. Viva como quiera, pero crea en Dios. Lo importante es que usted crea en Dios, pero viva como quiera. Esa no es la doctrina santa del Evangelio. El Evangelio fija unos parámetros, fija unas normas, establece unos principios. Y claro, no obliga a nadie, porque a nadie se le obliga. Pero el que quiere vivir y ver buenos días, tiene que aprender a refrenar y aprender a controlar. Alabado sea el nombre de Jesús, dele gloria a Dios. Mire usted, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es verdad, y esto es importante lo que voy a decir aquí, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo siempre leía esto hasta ahí, porque es que ahí termina. Pero me puse a leer también el 12 y dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Porque es que mucha gente se desanima y ya no oran.
ya no levantan las manos, porque durante la disciplina nadie está contento. El que está siendo corregido, el que está siendo amonestado, no está feliz. Eso produce un malestar, una inconformidad. A nadie le gusta que le llamen la atención, que le corrijan. Y yo les animo, hermanos, en el nombre de Jesús, para que estemos dispuestos a aceptar la corrección. Porque es que necesitamos corregirnos de muchas cosas que están mal en nuestra vida. Y alguien tiene que hacérnoslas ver. Amén. Entonces dice que levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, porque parece que a estos la disciplina les produjo un desánimo. Y entonces las rodillas ya no se doblan. Hay gente, yo ya no siento orar, hermano. Es que yo le pido y le pido a Dios. A veces estamos pasando por etapas difíciles. Yo creo que a veces tenemos una mala concepción de la bendición y de la prueba. Yo algún día le dije a un hermano, mire, a veces nosotros decimos que cuando estamos bien, porque está todo bien, lo que entendemos nosotros por bien, trabajo, alimento, vestido, amigos, familia, todo está bien. Entonces decimos, estoy bendecido. Y yo creo que lo que está es en prueba. Pero cuando estamos afligidos, sin trabajo, con dificultades, el hogar patas arriba y problemas de una parte y problemas de otro, decimos estamos en pruebas. Y yo creo que es lo contrario, estamos bendecidos. Porque es que tal vez Dios ha permitido esas situaciones para que nosotros no nos engañemos. A veces nos creemos lo que no somos. Y Dios permite vivir experiencias para que aprendamos. Amén. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque así dice la Biblia. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial sabe dar lo mejor a nuestras vidas. Pero no menospreciéis la disciplina. Mano, yo no vuelvo a la iglesia, es que yo oro y oro y oro y todo sigue igual. Y como que, me decía una hermana estos días, como que entre más oro, más mal me va. Y es lo contrario, hermana, estás siendo bendecida. Porque estás allí en verdad no sirviéndole a Dios de balde. Amén. Yo pienso no, es que Satanás creía, según dice la Biblia, no me lo imagino yo. Satanás creía que Job servía a Dios de balde. Muchos sirven a Dios de balde tal vez, no sé. Pero Satanás decía, Él te sirve porque tú le bendices. Job es un interesado. Él es un buen cristiano porque tú le bendices. Job te sirve de balde. Job te sirve porque tú le bendices. Pero quita ahora lo que tienes en su mano, a ver si no blasfema tu nombre. Y Dios quería mostrarle a Satanás que no era así. Y le quitó todo a Job. Han leído la historia, ¿verdad? Todo es todo. Ese hombre no quedó sino en una llaga podrida y un tiesto viejo para rascarse las 7 luchas. O el carranchil, yo no sé qué le dio, pero algo parecido le dio. Y ese pobre hombre, Satanás era esperando, vamos a ver en qué momento blasfema. Vamos a ver en qué momento se le sale la rabia. Porque es que perdió todo. Perdió su familia, perdió sus haciendas, perdió su salud, perdió todo. Y la mujercita le dijo,
ese es tu Dios, maldícelo y muérete. Y él le dijo, como toda mujer fatua, ignorante, ha sabido hablar, ¿acaso no recibimos de Dios el bien y también el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oh, Mamahasama Yudisaya. Isamamahama Yudisaya. A veces no bendecimos a Dios en esos momentos. La emprendemos contra el fulano, el perano, el mengano, contra el pastor. Ese pastor. Pero no entendemos a Dios. Yo alguna vez dije, y yo sigo creyendo eso, y lo digo a los pastores, enseño a los pastores, porque yo he vivido experiencias con Dios. He citado mucho esa experiencia porque me marcó mucho. Cuando yo estaba en Medellín hace muchos años, y aquí está la hermana Carmen, la saludo, me da gozo verla aquí. Yo estaba logrando unas metas que me había propuesto por muchos años en el nombre de Jesús. Teníamos una empresa de reciclaje, prestábamos 25,000 buñuelos al municipio para los indigentes, estábamos construyendo un barrio por allá en Calatrava, teníamos el ancianato, y me dijo un superior, te vas de traslado. Mano, yo le digo, de las etapas más duras de mi vida fue esa. Porque yo tenía que decidir, o tú obedeces o te rebelas. Y yo creo que Dios me permitió ese momento crucial en mi vida. Yo tenía que decidir, o pienso que todo lo que hay aquí ahora, verdad, es para vanagloria de mi vida y lo conseguí, yo lo logré, yo lo alcancé, o permites que todo esto se venga al piso y tú te vas a un pueblo por allá, no sé. Tienes que decidir quién es tu Dios y a quién sirves, y no fue fácil, pero de principio yo dije, qué injusticia. Uno siempre es movido a criticar, a orar, a decir que alguien quiere hacerle daño. ¡Qué injusticia! ¿Cómo no se pican en los liderazgos y en vez de meterles la zancadilla, los apoyan para que crezcan más? Yo no merezco irme ahora de Medellín, lo he alcanzado, he trabajado por mi sueño, lo estoy logrando. ¿Cómo me quitan ahora de aquí? Y vienen los que pedalean, los amigos de Hall, a decirle, es que tu Dios, es que tú... Y hay gente que comienza a motivar. Y algunos hasta pensaban, el hermano Rey se va a dividir. Eso nunca ha pasado por mi mente. Jamás. Yo si una cosa tengo clara es que moriré siendo fiel a Dios y a mi iglesia. Porque que lo soy se lo debo a Dios y a esta iglesia que amo. Tú eres un líder. Tú eres un líder, tú puedes, te apoyamos. Y hay momentos en la vida que tú tienes que saber para dónde vas. ¿Y tras de qué vas? Yo dije, no, hasta luego, me voy. Y me fui a un pueblo, en obediencia, en obediencia. No fue fácil para mí, lloré mucho. Y sufrí. Porque me llamaban y todo se acababa, todo se iba como derrumbando. Hermano, tal cosa se acabó y tal otra se acabó y que se acabe todo, pero Dios sigue conmigo. Dios sigue siendo Dios. No me fue fácil entenderlo. Pero luego los pastores que conocían de mi visión y de mi misión,
no sé, como al año, tal vez al año, aparecí nombrado que en el consistorio de ancianos. Y Dios mío, y yo como aparezco aquí, yo soy el más pequeño de todos, yo no merezco estar aquí. Pero digo esto para que pensemos que en verdad Dios honra a los que le honran. Aprender la disciplina, aprender la obediencia, trae frutos apacibles de gozo, trae beneficio, trae bendición. No menosprecie la disciplina. Hoy en día yo digo gracias a esos, como dicen algunos, gracias a esos malos directivos, porque cuando nos aplican la disciplina los vemos como malos. Hay buenos pastores, porque han habido directivos que los han disciplinado. Haces eso, obedeces eso. Y yo también digo, gracias a esos malos padres hay buenos hijos. Y gracias a esos buenos padres hay malos hijos. Ya lo dije, ¿verdad? Porque esos malos padres, esos hijos se enojan con esos malos padres. Hija, aprende a cocinar, mañana te casas y no sabes hacer una guapanela. Deja de ver televisión, ponte a estudiar. Y siempre están ahí como incomodando la tranquilidad. Y los hijos dicen, malos padres, es que mi mamá es insoportable y ya no la soporto, ya no la aguanto más, me voy de la casa. Porque tiene una mala madre. Pero después que crezcas y tengas hijos y vivas otra experiencia, vas a decir, gracias a esa mala madre, yo soy una buena hija. ¿O qué prefieres? ¿Una madre y un padre? Todo bien, ok. Como mi idioma inglés, ok, todo bien. Todo bien. No te preocupes, mija. Tienes derecho. Y llega la madrugada y hace lo que le da la gana y la madre la felicita. Está bien, mija, no te preocupes. Qué buena madre tienes. Pero después lamentarás y dirás, gracias a esa mala madre, a esa buena madre soy una mala hija. Porque no la formó, no la educó. Manos, así es Dios. No menosprecie la disciplina. Cuando pases por las aguas, no te anegarán. Cuando pases por las llamas, no te quemarán. Cuando pases por la disciplina, aprende a glorificar a Dios. Y di como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Termino con esto. ¿Quiere decir que falta una hora? No, tampoco. Pero mire, en el libro de Job se refleja una realidad que muchos tal vez... Dice Job, porque el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Esa es la idea de la disciplina. Esa es la idea de la corrección. Que lo postrero sea mejor que lo anterior. Sea mejor. Yo recuerdo cuando Danielito no quería seguir estudiando. Y él decía, ¿yo para qué estudio? Y la mamá a la madrugada, levántate. No, yo no voy a estudiar. ¿Yo para qué estudio? Yo quiero servirle al Señor y no tengo que estudiar. No, tienes que estudiar. ¿Y qué pelea con ese muchacho? ¿Qué pelea para que acabara la carrera? Pero el día que se estaba graduando, ay, sí estaba sonriente y feliz. Porque así es todo en la vida. Por eso la disciplina, la formación, la corrección, mano, acéptela con amor porque es para su bien. Si lo hace el maestro, si lo hace el educador, si lo hace el padre, la madre, si lo hace Dios, bienvenida la disciplina, bienvenida la sujeción, apréndela. Decía que Job tuvo un final. Usted lee el último libro de Job, digo el último capítulo,
Y me gusta estas palabritas, no voy a leerlo todo obviamente, pero me gusta esta palabrita que dice Job 42 y verso 7. Job 42, verso 7, ¿qué dice? Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mira, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues tomado 7 becerros y 7 carneros y id a mi siervo Job y ofreced holocaustos por vosotros a mi siervo. Job orará por vosotros, porque de cierto os digo, él entenderá para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. O sea, estos amigos hablaron mal de Dios a Job. Tu Dios, mira cómo te tiene Dios. Eso te pasa por cristiano. Te metiste a esa iglesia y te quedaste sin trabajo. Te metiste. Yo bauticé a un hermano en Castilla, hermano Alcides. ¿Aquí le conoce a alguien? Un hermano fiel a Dios, Alcides, ¿se acuerdan de él? Lo bauticé. Y yo no sé, recién bautizado se le muere una hijita. Y la gente comienza, eso te pasa por meterte al evangelio. ¡Ay, se te murió tu hija! Y a los días se murió otro. Se le murieron 5 miembros de la familia. Y cada que se le moría uno, sálgase de eso, que viene la maldición sobre todo. Si no te sales de eso, no para la mortandad. Oiga, qué prueba la de ese hombre. Me tocaba hablarle, hermano, ayudarlo en oración. Porque siempre querían achacarle todo lo malo porque él era cristiano. Y así hay gente perversa afuera. Cuando te ven aquí, desde que te hiciste cristiano, vino la sal, vino el problema. El diablo tratando de hacer quedar mal a Dios. Y no es así. Tal vez vienen pruebas, es cierto, y es menester que vengan pruebas. Cristiano probado es cristiano bendecido. Yo creo eso. Cristiano probado es cristiano bendecido. No menosprecie la prueba. Pero es que el texto que yo quería leerles es este que dice, oiga bien, el verso 4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. El verso 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Job tenía un Dios de oídas. Él mismo lo dice, de oídas yo te había oído, pero aún no te conocía. Hay que llegar al conocimiento por las mismas experiencias que se tienen con Dios. Mas ahora mis ojos te ven. Pues ¿cómo que si no te ven? Mira que te quitó todo y mira todo lo que te dio. El Dios que da y el Dios que quita, porque es el único que puede y tiene poder para dar la vida y para quitarla. Qué bueno cuando todo lo nuestro está en Dios. Y hay algo que aquí va a seguirse, porque viene un tema muy importante. Amén. De lo cual quiero hablarles después, porque este pueblo tenía que aprender obediencia, dependencia de Dios y disciplina, para luego entrar a la tierra. Ahora sí terminemos ahí. Para luego de entrar ¿a dónde? A la tierra que fluye leche y miel. Pero antes aprende. Y cuando entran a esa tierra, vamos a ver qué pasa en esa tierra. Yo estaba diciendo el jueves, las promesas para Israel fueron terrenales. La experiencia para la iglesia las promesas para la iglesia son espirituales. Pero la iglesia tiene que entrar en esas
promesas. Mano, hay promesas. La gente, Dios nos ha traído hasta aquí. Y recuerden hasta dónde nos ha traído Dios. Pero hay promesas de Dios que aún no se han cumplido en su vida ni en mi vida. Pero hay que entrar a poseerlas. Israel no se libera absolutamente hasta que no entra en la tierra y posee la heredad. Josué le dijo: esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo, esto es tuyo. Y ya la gente le cambió la vida. Me gusta ese texto que dice: cuando los hijos de Israel entraron en la tierra de Canaán, cesó el maná. Cesó el maná. Y los hijos de Israel nunca más comieron maná, sino que ahora comieron el fruto de la tierra. Ya ellos aprendieron a entrar en otra experiencia. Yo creo que los cristianos entramos en otra experiencia en la medida que las promesas de Dios se hacen realidad en nuestra vida. Si usted simplemente las lee, así eso dice la Biblia, la predica el pastor, eso dijo el pastor, pero no es lo que dijo el pastor, no es lo que dice la Biblia, es qué realidad de eso hay en mi vida. Si Dios me dice que Él me dará la llenura del Espíritu Santo, yo tengo que decir: oh Dios, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Es una promesa, es una realidad. Si Dios dice que mis condiciones económicas tienen que cambiar, porque la Biblia dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua y dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso dice la Biblia y yo creo ser ese árbol plantado en la corriente del agua. Es una promesa. El alimento. Mano, a veces hay hambre en la iglesia. Y dice un texto por ahí: en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, por falta de orden. Aprender estos secretos, estos principios, nos traerá liberación. Uno se va liberando de tantas cosas, porque hay tantas angustias, tantos afanes, tantas ansiedades, tanto egoísmo, porque no hemos dado al lugar a Dios que le corresponde. El egoísmo. Pensar que todo es mío. Y resulta que de nosotros no es nada. El único dueño de todo es Dios. Pero cuando usted se apega a su casa, a su carro, sufre mucho. Porque esos apegos a las cosas materiales nos hacen infelices. Esos apegos a las personas, a veces demasiada, a la final nos traen decepciones. La única razón para apegarnos al 100% debería ser de Dios. Los apegos a las cosas de la vida, ya dije, traen decepciones y desengaños, porque son relativas. ¿Se tienen o no se tienen? Pero qué bueno aprender a depender de Dios. Él es el dador, Él es el sustentador, Él es el que conoce, Él es el que sabe. ¿Por qué no permites? Vamos a estar en pie, hermanos. Gracias por su tiempo.